Buenas tardes, mi nombre es Dante Jesús Céspedes Ibarra, grado segundo, grupo 1. Estoy presentando mi segunda vuelta de examen de proyecto transversal extraordinario de la materia de ecosistemas. Voy a presentar a continuación los temas que son fotosíntesis, fase luminosa, fase oscura, respiración celular, glucólisis, fermentación, ciclo de Krebs, fosforilización y relación con los temas en la vida cotidiana. El primer tema a continuación que voy a dar va a ser la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Es un proceso químico por el cual las plantas absorben el agua, la energía, nutrientes de la tierra. A través de las raíces transformadas en esta mezcla se llama algo savia bruta. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de la fotosíntesis. Estos son unos elementos que nos pueden dar para hacer la fotosíntesis. Vamos a ocupar el agua, luz solar, el dióxido de carbono y nos va a dar el resultado, el oxígeno. Esto es un proceso de la fotosíntesis. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Bien, aquí tenemos un ejemplo de que sería de la fotosíntesis. Aquí, como podemos ver, una planta tiene sus raíces. Con esas raíces absorbe el agua, las sales minerales y salen por el tallo. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta, que pasa al tallo y se distribuye por el resto de la planta hasta llegar a las hojas que contienen cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila que les da el típico color verde a las hojas, en el cual absorbe dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno. El siguiente tema a presentar se llama fase luminosa. Bueno, este tema, a continuación les voy a decir el procedimiento del tema. Las hojas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Este se mezcla con la savia bruta y la energía solar formando la savia elaborada. La planta fabrica una molécula llamada adenosintrifosfato o trifosfato de adenesio, o más conocido como ATP, que sirve para almacenar energía. Aquí tenemos un ejemplo de que sería de la fase luminosa. Es el CO2 o dióxido de carbono más el agua más la luz solar nos da el resultado de la savia elaborada. Aquí les muestro unas imágenes del proceso que ocupa la fotosíntesis. Ocupa una planta, el CO2 o dióxido de carbono, la energía de la luz y todo eso, la luz solar lo ocupa un ser vivo que sería la planta, y la planta ocupa el agua. Entonces con la luz solar le da al agua y con el agua y la planta, y esto sería un proceso de la fotosíntesis. Aquí tenemos otras imágenes que sería el proceso de la fase luminosa. El proceso de la fase luminosa ocupa luz, H2O, CO2 y CO2. Y también ocupa el tilacoide. Eso sería la fase de luminosa. Bien, el siguiente tema es la fase oscura. En esta fase ya no se requiere la luz del sol, lo que no quiere decir que esta fase se lleve durante la noche. La planta emplea la energía reservada de la energía de la luz del sol durante la fase luminosa para sintetizar los azúcares, expulsar oxígeno a la atmósfera y fijar los carbohidratos. El azúcar se emplea para proporcionar energía a la planta y producir proteínas, almidón y lípidos. Los carbohidratos sirven de alimento para los
animales herbívoros. Planta, energía y animales, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un ejemplo de la fase oscura, que tenemos aquí una planta, la energía, y nos da el alimento para los animales herbívoros, y eso se llama carbohidratos. Bien, aquí tenemos el otro tema. El otro tema se llama respiración celular. A través de los carbohidratos, lípidos y proteínas se extrae esta energía contenida en ellas. Son los carbohidratos que aportan mayor energía como la glucosa por medio de la respiración celular, rompiendo los enlaces químicos de la glucosa liberando energía. Existen dos tipos de respiración celular, anaeróbica y aerobia. Como anteriormente lo comentaba, tenemos la anaerobia, que sería el proceso metabólico de oxidación de azúcar que libera energía, y la aerobia, mediante reacciones y del ácido pirúvico producido por la glucólisis, se desdobla en CO2 y 0C2, produciendo moléculas de ATP, esto en la presencia del oxígeno. Bien, a continuación les presento unas imágenes de la fase oscura. En la fase oscura ocupamos el dióxido de carbono, la glucosa, las aguas minerales y el agua. También podemos ocupar la energía química. Aquí también tengo unas imágenes de la respiración celular que se lleva a cabo con cinco temas: el oxígeno, glucosa, CO2, agua, ATP, y esos serían todos. Bien, el siguiente tema, glucólisis. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones aeróbicas. Inicia con las moléculas de glucosa, la cual se obtiene del ATP, piruvato y NADH. De estos productos finales pueden ser por dos vías. Bien, las dos vías serían fermentación láctica y la otra sería fermentación alcohólica. Bien, el ejemplo podría ser el yogur y el queso, y del otro podría ser el pan y la cerveza. El siguiente tema es fermentación. Es la ruta metabólica que genera NADH, NAD+. A partir de NADH y la glucólisis se produce ATP. Se divide en dos fases. Láctica y alcohólica. La láctica es el piruvato que se produce en la glucólisis, acepta los electrones del NADH obtenida en el proceso láctico. Ejemplo, fermentación láctica es empleada en la elaboración del yogur. Un ejemplo podría ser este yogur. Bien, el siguiente ejemplo es alcohólica. Es el proceso donde el piruvato se produce en el proceso de glucólisis, se va a convertir en acetaldehído. Este es el que va a aceptar a los electrones del NADH2. Un ejemplo podría ser la cerveza o el pan. Un ejemplo de ello podría ser un pan más o menos como este. Bien, el siguiente tema es el ciclo de Krebs. Es cuando el piruvato se va directo a la mitocondria creando esta ruta metabólica llamada ciclo de Krebs, donde es liberada a través de la oxidación del acetilcoenzima A derivado de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Aquí tenemos un ejemplo. Estas moléculas se descomponen
y aquí se le agrega el CO2 y aquí se agrega, bueno, se hace más grande el agua y aquí se une el CO2 y se acaba en el ATP. El siguiente tema es fosforilización oxidativa. Es el proceso por el que se forma el ATP. Como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH a través de una serie de transportadores de electrones, es decir, estos electrones son transferidos a complejos proteínas que están anclados a la membrana interna de la mitocondria, que al final es reducida de oxígeno a agua. Para concluir este proyecto tenemos este último tema: relación de los temas en la vida. Bien, por lo que yo comprendí, la fotosíntesis nos puede ayudar. Bueno, es muy importante. Una de sus muchas cosas que nos puede ayudar es podría ser el oxígeno. El oxígeno nos ayuda para respirar tanto a nosotros, a los animales. También es muy importante para las plantas, para que se puedan reproducir la naturaleza y también el oxígeno. Ok, la relación de la fotosíntesis es también que es uno de los principales de la cadena alimenticia. Es uno de los principales de la cadena alimenticia, ya que con ellos se empieza la cadena alimenticia. Es la primera fuente se podría decir, de reproducción de la comida. Y bueno, es muy importante la fotosíntesis para la cadena alimenticia. Lo mismo. Bien, la cadena alimenticia es muy importante porque es el primer factor para el alimento, ya sea de los seres vivos o de los mismos, de la cadena alimenticia. Bien, la cadena alimenticia puede servirnos para... Digo, la fotosíntesis nos sirve en la cadena alimenticia porque las plantas son los primeros alimentos. Bueno, los primeros alimentos podrían servir para, por ejemplo, los conejos, los gusanos. O sea, de ahí se va reproduciendo la cadena alimenticia. Desde la planta, los gusanos y los conejos. Y ya sea, no sé, los lobos, y así se da la cadena alimenticia. Bien, otra relación es la fermentación. ¿Y por qué la fermentación? Porque nos da el queso, o la fermentación también podría ser la fermentación podría ser el queso, las quesadillas, o la fermentación alcohólica, que podría ser el vino, el pan. La láctica podría ser el yogur, el queso. Y esa tendría relación en la vida cotidiana con las quesadillas, y eso sería todo. Bien, en conclusión, todos estos temas nos ayudan en la vida cotidiana. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno nos da vida a todos los seres vivos, a los animales, a los humanos. La cadena alimenticia alimenta a todos, ya sea igualmente a los humanos, a los animales, siempre y cuando no excedamos de esos recursos que tenemos, porque si no se extinguen. Bien, la fermentación nos da los alimentos básicos para los humanos, que como por un ejemplo, como anterior dije, el queso, el pan, el vino. Exclusivamente sería para los humanos, porque para los animales pues ya no.
Bien, pues en conclusión, esto sería todo de mi parte. Bueno, mi nombre es Dante Yosu Céspedes Ibarra, del grado segundo, grupo 1, turno vespertino, de la escuela preparatoria 126, materia Humanidades, la segunda vuelta extraordinario proyecto transversal. Y, y sería todo. Muchas gracias por su atención, por su comprensión. Y esto sería todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes.